Como ustedes saben, el día de mañana se cumple el plazo que había dado el gobierno de Estados Unidos para la imposición generalizada de aranceles a todas las exportaciones de México hacia nuestro país vecino. Nosotros vamos a insistir en la urgente necesidad de que este Senado de la República convoque a una reunión interparlamentaria, es decir, que nos podamos sentar las y los senadores de México con las y los senadores de los Estados Unidos para abrir un canal alterno de comunicación que resulta urgente. Vimos ahora al presidente de Estados Unidos la manera en la que trató al presidente de Ucrania, al presidente Zelensky, y eso confirma la necesidad de que tengamos canales alternativos de comunicación con Estados Unidos. Lo que nos había respondido el presidente del Senado de la República, el senador Gerardo Fernández Noroña, fue que veían con buenos ojos el convocar a esta reunión interparlamentaria, nos pedían esperar a que se cumpliera justamente el plazo de un mes de posposición de los aranceles. Como este plazo se vence mañana, pues el día de mañana nosotros insistiremos en la necesidad de convocar a esta reunión interparlamentaria. Insistimos en que si Estados Unidos impone aranceles generalizados a México de un 25%, lo digo con claridad, la economía mexicana quebraría, pero como ejote. Sería gravísimo, devastador, y no solo para la economía en abstracto, sino para la economía de las familias mexicanas. Estaríamos ante una tragedia económica similar a la que México vivió con las crisis de 1994-95, la crisis de 1982, la crisis de 1976. Por eso es que nosotros le pedimos a este Senado de la República tomar las cosas con seriedad, convocar a esta reunión interparlamentaria y que podamos también las y los senadores mexicanos hacer lo propio, hacer nuestra parte, mejorar el diálogo de México con Estados Unidos, hablando en este caso con nuestros pares, los senadores estadounidenses. Y en segundo lugar, reiterar la exigencia al gobierno mexicano de tomarse con seriedad estas amenazas y de hacer todo, absolutamente todo lo que esté en poder del gobierno de la República para evitar la imposición de estos aranceles que serían, como he dicho, devastadores para la economía de las familias mexicanas. Estoy a sus órdenes si es que tuvieran algún tema que quisieran comentar. Pregunta primero Juan Pablo Narcea de Noticieros Televisión. ¿Qué tal, coordinador? Buenas tardes. ¿Eres algo de Amador? Sí, su hijo. Ah, mira. Preguntarle, Perdón por andarte haciendo preguntas aquí. No se preocupe, senador. Me parece que fue hace 2 semanas cuando nos había comentado esta posibilidad de convocar un parlamento, o llevar a cabo una reunión interparlamentaria. Lo mismo nos había dicho que el senador Fernández Noroña había visto con buenos ojos que se pudiera dar esto una vez que ya concluyera este plazo. Pero también preguntarle, en sentido estricto, ¿cuál sería el objetivo de esta interparlamentaria? Entiendo que en sentido amplio sería, llevar a cabo que tanto el Senado mexicano participe en este proceso, pero ¿a qué le están apuntando, senador? Muy buena pregunta. El único contrapeso que tiene el presidente de los Estados Unidos es su Congreso, porque como ustedes saben, la mayoría que tiene el partido de Donald Trump, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara Baja, allá en Estados Unidos, es una mayoría muy reducida, con unas cuantas o unos cuantos legisladores que no apoyen sus propuestas, él no logra la mayoría. Entonces, si alguien hoy puede influir en Donald Trump, son las senadoras y los senadores norteamericanos. Si nosotros convocamos a una reunión interparlamentaria, dialogamos entre pares, los sensibilizamos de lo importante que es la relación bilateral, los convencemos de la importancia que esto tiene no solo para México, sino sobre todo para Estados Unidos, ellos sí tienen la capacidad de influir en Donald Trump. Es decir, lo único que queremos es ayudar, que se convoque esta reunión interparlamentaria, que tengamos un par de días de trabajo muy intenso, de diálogo muy cercano entre senadoras norteamericanos y senadores mexicanos, para que podamos estar en plena sintonía y entonces sí, ellos lo puedan convencer a él de no tomar estas medidas que ciertamente afectarían mucho a Estados Unidos,
pero que también hay que reconocerlo, afectarían todavía más a México. Ese es el objetivo, dialogar para construir un contrapeso y poder de esa manera ayudar a nuestro país. Oiga, senador, ¿y esta posición que le había compartido el presidente del Senado respecto de que lo veía con buenos ojos, hay algo nuevo respecto a eso o van a tener que presentar una solicitud nueva y ver cómo contesta? Vaya. Y la segunda parte es, si cree que esto tiene un alcance aquí en el Senado en el sentido de que se pueda lograr, porque no sé si recuerda que hace unas semanas le había comentado que incluso su homólogo en la bancada de Morena había dicho que esos viajes, esas interparlamentarias únicamente funcionaban para que salieran del país algunos senadores y para salir a cenar en algunos restaurantes. Con mucho gusto. El asunto lo comentó él de manera muy formal en la Junta de Coordinación Política, es decir, no fue una respuesta ni informal ni bilateral. Él lo comentó en el marco de la Junta de Coordinación Política y lo que expuso fue que había recibido la propuesta del Grupo Parlamentario del PAN, que la veía con buenos ojos y lo que pedía era esperar a que se cumpliera el plazo de los 30 días para poder hacer un planteamiento formal. Esto no es algo que le beneficie al PAN o a un grupo parlamentario. Esto es en beneficio de México. Y justamente porque no queremos sacar raja política, no lo estamos planteando como una reunión entre senadores del PAN y los senadores de Estados Unidos. Lo estamos planteando como una reunión formal interparlamentaria, donde los mejores perfiles de cada grupo parlamentario formen un grupo plural que pueda dialogar a nombre del Senado mexicano con nuestros pares allá en los Estados Unidos. Estas reuniones parlamentarias, más allá de otro tipo de viajes que ciertamente a veces se convierten en turismo legislativo, no, esto sí es serio. Esto es la posibilidad de hablar con las únicas personas que hay en Estados Unidos que pueden, en los hechos, en la realidad, ser un contrapeso frente a Donald Trump. Le corresponde a Ulises Soriano, trabaja para La Razón. Senador, muchas gracias. Primero que nada, preguntarle a los mexicanos dónde les pegaría, una explicación, y también qué afectaciones ven para los estadounidenses, sobre todo. Sí, en el caso de México, lo que hay que entender es que el 80% de todo lo que México exporta, todos los automóviles, refrigeradores, electrodomésticos, pantallas planas que se producen en México y se venden fuera de México, el 80% va a un solo país, que es Estados Unidos. En cambio, ellos a nosotros solo nos venden el 16% de lo que exportan. Eso da una idea de la asimetría, es decir, por supuesto que nos afectaría muchísimo más a la economía mexicana el que encontráramos una barrera a nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. ¿Por qué esto implicaría una tragedia económica? Porque casi el 40% de toda la economía mexicana es la exportación de productos. Y esos productos que exportamos, en más de un 80% van a un solo país, que es Estados Unidos. Si Estados Unidos impone un arancel, es decir, una barrera, una cuota que se tiene que pagar para introducir un producto desde México hacia Estados Unidos de un 25%, lo que en automático ocurriría es que muchas de esas ventas dejarían de ocurrir, ciertamente no todas, pero con que un porcentaje de esas ventas se cancelen, que nuestros compradores en Estados Unidos digan ya no te compro porque me implica un 25% más caro el producto, lo que empezaría a suceder en México es que vendrían los despidos masivos, porque las plantas en México tendrían que reducir su producción, y con los despidos masivos, pues lo que sigue es desempleo y el que la jefa o el jefe de familia deje de tener ingresos en la bolsa para poder sostener a su familia. Esa es la tragedia inmediata. Pero después viene el problema de que se desploma el consumo, porque si las y los jefes de familia no tienen dinero en la bolsa, pues empiezan también a reducir su gasto. Y eso eventualmente se traduciría, sin duda, en una caída de la economía mexicana. Y lo que hemos vivido en otras épocas tiende a derivar después en una crisis financiera, porque los que tenían alguna compra a plazos, pues resulta que ya no pueden hacer ese pago. Y acuérdense que cuando a ustedes el banco les presta dinero, el dinero no es del banco.
el dinero es de otro ahorrador que lo metió a su cuenta. Y entonces ahora resulta que el banco ya no tiene el dinero para devolvérselo al ahorrador. Es decir, lo que hay que entender es que un 25% generalizado a los productos mexicanos sería como tirar una primera ficha de dominó que terminaría por desplomar la economía mexicana. Por eso es que exigimos, por un lado, la reunión interparlamentaria para que nos dejen ayudar a las y a los senadores, y por otro lado, la exigencia al gobierno mexicano a tomarse esto con la máxima seriedad, porque lo que está en juego es la economía de la gente, de las familias mexicanas. Ya para terminar esta pregunta, ¿la entrega de los 29 capos mexicanos no fue suficiente para que se pusiera otro mes en pausa esta aplicación de aranceles? Y también saber, ¿México va a estar jugando y entregando cada mes algo diferente para que se ponga alto a estos aranceles como presión? Bueno, justamente por eso es que estamos planteando la necesidad de una reunión interparlamentaria, porque es real que los senadores estadounidenses son un contrapeso a Donald Trump. Lo que hoy está sucediendo es que Trump está presionando al gobierno mexicano. No hay ninguna duda de que la entrega de estos capos fue una concesión, un tributo que le rindió el gobierno mexicano al gobierno estadounidense, porque claramente el gobierno estadounidense exigió la entrega de estas personas en el marco justamente de la amenaza de imponer los aranceles a los productos mexicanos. La pregunta es, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué más se le va a ocurrir a Donald Trump para exigirle al gobierno mexicano? Y si el gobierno mexicano no se deja ayudar, generando un contrapeso paralelo con quienes no son empleados de Trump, con quienes son electos directamente por los estadounidenses, pues entonces será complicado que exista ese contrapeso. Y segundo, ciertamente en las últimas semanas ha sido notorio el activismo del gobierno mexicano en contra de los criminales, lo cual confirma que había una política que ellos negaban, de abrazos no balazos, que se materializaba en el no combate al crimen organizado. Aquí lo increíble es que tenga que venir otro país a exigir que combatamos a los criminales para que eso empiece a suceder. Nuestra exigencia es que eso se convierta en la norma, que el gobierno mexicano, por definición, siempre defienda a los ciudadanos y combata al crimen organizado, y no nada más cuando el presidente Trump amenaza con imponer aranceles. ¿Qué más hace falta? Sí. Pues lo que están pidiendo son narcopolíticos, ¿no? Eso sería lo que haría falta para el gobierno de los Estados Unidos. ¿O qué otro escenario podrías ver tú? Otra vez, si hay políticos mexicanos que están involucrados con el crimen organizado, particularmente con los narcotraficantes, pues yo pensaría que no hay necesidad de que el gobierno estadounidense nos pida combatirlos. Eso es algo que el gobierno mexicano debiera hacer por voluntad propia, por convicción, porque implica el cumplimiento de la ley. Pero es cierto, esa es la nueva exigencia. Y lo único que nosotros le pedimos al gobierno mexicano es que actúen, 1, con la ley en la mano, 2, con las pruebas en la mano, y 3, que no se utilice con fines políticos, fabricando acusaciones en donde en realidad no haya delitos. Mientras se cumplan esas condiciones, nosotros damos todo el apoyo al gobierno de la República para que se les vaya con todo a los políticos corruptos que tengan vínculos con el crimen organizado. Que se cumplan esas condiciones, que sea con pruebas en la mano, con la ley en la mano, no con fines políticos, donde verdaderamente se compruebe que el gobierno proceda con todo y van a contar con todo el respaldo de Acción Nacional. Que hoy coincide que lo está pidiendo el gobierno de Estados Unidos, pues debiera ser algo accesorio. Eso es algo que debiera hacer el gobierno mexicano, aun cuando no lo pidieran los gringos. Gracias.